también miembros del Consejo, que han venido a acompañar a su presidente, Juan Miguel Portillo. Bienvenido a todos. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí en la sede de la Asociación de la Prensa de Málaga para presentar este documento que, bueno, de él no voy a hablar porque seguidamente, pero bueno, es un instrumento muy valioso como vamos a ver enseguida. Y creo que es importante que estéis aquí en Málaga, sobre todo, ya no en la sede tanto, sino en Málaga, porque tenéis un instrumento como es el Consejo Audiovisual, con todo lo que hacéis, que es muy importante para la sociedad y que considero que no es suficientemente conocido. Entonces, este tipo de salidas, digamos, fuera de Sevilla, ayuda a conocer mejor, que los ciudadanos conozcan mejor pues, todo lo que hacéis, que es muy importante, ¿no? Salvaguardar la independencia, la imparcialidad de los medios audiovisuales es una de sus funciones, pero también hacen trabajos muy interesantes que ayudan a la defensa de los derechos de las personas más vulnerables, de los niños, de los colectivos más marginados, etc., ¿no? Y en Andalucía tenemos este instrumento, somos una de las pocas comunidades que lo tenemos, desde 2004, creo recordar. Creo que solo con Cataluña y Valencia, porque Madrid cerró. Valencia se está formando. Se está formando ahora, ¿no? Y Cataluña efectivamente es el otro consejo consolidado. El nacional no lo tenemos todavía, y eso que ha habido muchos intentos. Y Borrador, yo nunca participé en el año 95 con Victoria Camps en el Senado, ¿no? En un primer intento de hacer el Consejo Nacional, algo que tienen todos los países de nuestro entorno y que nosotros todavía no hemos logrado. Pero bueno. Ha dicho Victoria Camps, no Victoria Ken, que es muy joven el día. Bueno, no lo tenemos, esperemos que el trabajo que hacéis sirva también para evidenciar la necesidad de ese instrumento, de este mismo instrumento a escala nacional. Por tanto, bueno, es un lujo teneros con nosotros. Como digo, es un instrumento muy valioso. Hay una oficina de defensa de la audiencia que yo creo que es algo poco conocido, donde los ciudadanos pueden dirigirse para denunciar todo aquello que puedan ver en algún programa o la forma de actuar de alguna televisión, etcétera, que no les parezca correcto o adecuado respecto a los principios democráticos que al fin son los que de nuestra Constitución, que al fin es lo que rige, ¿no?, tanto este Consejo como los ya existentes. Muchísimas gracias de nuevo, bienvenidos, y no me enrollo porque están esperando a ti. Bueno, no te enrollas porque no te enrollas, estás dando información muy solvente, y lo haces fundamentalmente para cuidar tu voz, porque sé que estás a cantar rayitas y te agradezco especialmente el cálido recibimiento. Es verdad, estoy en cierto modo en mi casa porque soy asociado también de la Asociación de la Prensa, y en este nuevo episodio vital, ¿no?, donde todos estamos aprendiendo tanto, pues es fantástico poder aprovechar este precioso sitio, esta sala que tiene para mí también el muy llorado y el muy querido nombre de Joaquín Marín, con quien empecé también muchas cosas. Bueno, pues y además estar en Málaga, que es nuestra ciudad, ¿no? El Consejo Audiovisual de Andalucía es de Andalucía, y como lo pone en su propio acrónimo y en su propia definición, desde que se empezó legalmente a hablar de él en el artículo 131 del Estatuto, o sea que somos un órgano de autogobierno no baladí, un órgano de autogobierno que tiene su legitimidad histórica y legal y jurídica, ¿no? Luego ya efectivamente es la ley 17 de diciembre 1 y 17 de diciembre de 2004 la que lo empezó a desarrollar. Bueno, el barómetro efectivamente es una herramienta muy interesante, por dos factores: por lo que cuenta y por cuánto tiempo hace que parte de lo que cuenta lo lleva contando. O sea, ese valor diacrónico, si queréis, de poder ir relacionando lo que este barómetro de 2022 nos dice con respecto, por ejemplo, al de hace 12 años, en algunos aspectos nos permite muy bien dibujar sociológicamente, por supuesto demoscópicamente, pero también sociológicamente, al andaluz y a la andaluza, ¿no?, en su relación con los medios de comunicación audiovisuales, que además han ido en aumento. O sea, quienes en un momento determinado puedan pensar que el hecho de tener un órgano regulador institucional que pretende defender a la ciudadanía frente a los abusos mediáticos, con esto de Internet pues se queda obsoleto,
nosotros consideramos este nuevo consejo, hoy me acompaña aquí Teresa Jiménez, me acompaña Isabel Pedrote, me acompaña María del Mar Ramírez Alvarado, además de mi gabinete. En este nuevo consejo, que son algunos de los 9 consejeros que formamos este órgano colegiado, tenemos muy claro que el Consejo Audiovisual es un órgano con certificado institucional y peso suficiente como para ser un intermediario necesario y obligatorio para efectuar frente a eso que algunos llaman el infinito, el océano, poner puertas al campo. Yo no estoy de acuerdo, Internet no es un campo, es una herramienta más a través de la cual se difunde la comunicación en sentido amplio. Lo que pasa es que su grado de capilarización es de tal impacto que lo que ocurría desde que Sócrates daba clase a sus alumnos, pues a través del aire y en formato físico, cuando Internet media en ello, ya sea mediante un influencer, ya sea mediante una pamplinita o algún vídeo viral en cualquiera de las plataformas, dícese TikTok o cualquiera de las más usadas, ya sea de un propio medio de comunicación que utiliza esa herramienta, como pueda ser un periódico, etc. Estamos en esa inmensa transformación. Bueno, pues todo eso tiene unos efectos y debiera tener unas obligaciones, porque tiene unos efectos, y los efectos los tiene en la ciudadanía. Y la paradoja es que existe un agravio comparativo legal en las limitaciones que se hacen a la radio convencional, a la televisión convencional, incluso a las plataformas que emiten utilizando Internet, como Netflix, etc. Y sin embargo no tenemos prácticamente un control legal medianamente eficaz ni establecido, lo que no tiene ningún sentido. ¿Y por qué no tiene ningún sentido y nos preocupa? Porque ya en este barómetro audiovisual se dan cifras como la siguiente. Un 87% de la población andaluza aún hace uso de la televisión diariamente, pero en un alto porcentaje quienes la ven son mayores de 55 años. Lo que nos va diciendo nuestro propio barómetro es que se está produciendo algo que está en la calle, que es muchas veces fruto de comentarios, se está produciendo algo que puede transformar realmente nuestra realidad social, no solo la técnica periodística y la audiovisual, ¿no? El uso de Internet como medio de información con respecto al año anterior ha aumentado casi 10 puntos. A mí también me parece un dato tremendo. Cuidado, el uso de Internet como medio de información. Cuando luego en el barómetro vamos viendo otros parámetros, iremos dándonos cuenta de que lo que se produce no es que se lea el periódico, un periódico medianamente acreditado, solvente, con una mancheta que tenga una legitimidad por su propio esfuerzo, su historia, etcétera, al margen de su línea editorial en Internet, que también, no, normalmente es que demasiadas cosas valen en Internet como información. Entonces, si está ganando ese terreno, está ya equiparado a los medios convencionales, en nuestro barómetro se ve ya, si está ganando ese terreno, ya podemos imaginar cuáles, insisto, pueden ser también los riesgos, ¿no? Cuando hablamos de la facilidad para emitir informaciones que quizás no estén contrastadas, o son un copia y pega mal hecho a veces de un periódico original, o son sencillamente tendenciosas o bulos, etc., ¿no? Los jóvenes de entre 16 a 24 años dedican una media de casi 6 horas, 357,03 minutos diarias de conexión a Internet. También es muy relevante. O sea, esta es la ciudadanía que viene. Hablamos de 16 a 24 años, pero ya ahí hay mayores de edad, pero fijaos, este es el nativo digital. Yo el otro día expresaba en un medio de comunicación, supongo que lo voy a repetir, es algo que me comentaba otro de nuestros consejeros, Mateo Lisquet, el término cautivo digital, ¿no? O sea, que no se conviertan los nativos digitales en cautivos digitales es quizá uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Y sabemos que eso está pasando en menores, está pasando frente al ciberporno. Nosotros tenemos montada una jornada que vamos a intentar que sea de gran nivel en el Parlamento el día 10 de mayo, precisamente sobre ello. Está pasando con la adicción a los juegos online, está pasando con la adicción en general a los videojuegos, etcétera, no dejar a quedarse atrapado en la pantalla donde el tiempo pasa. Esto lo han analizado muy bien los expertos de otra manera. Nosotros mismos podemos hacer la prueba. Bueno, yo soy, así que me vaya a disculpar, pero señora y señora, acaba de entrar Teresa Santos, una referencia del periodismo radiofónico precisamente. Buenos días, Teresa.
todo esto en parte, un decano tenemos también ahí, todo esto, Miguel, todo esto en parte hace que el barómetro audiovisual sea relevante y esté buscando ya, esperemos que el del año que viene se vaya dirigiendo cada vez más en esa dirección, ¿no? En saber que ya la televisión convencional, también me repito mucho en una anécdota, en los informes que nos pasan, supimos hace un par de meses que la BBC va a dejar de emitir como prestador lineal en 2030. Sí, era así. Quiero decir, tenemos suficientes datos como para entender que el paradigma está cambiando. O sea, si la BBC, que es la televisión de referencia, como televisión pública que debiera ser de verdad independiente, poniendo todo entre comillas, pero solvente, legitimada, histórica en el entorno europeo, pues a partir del 2030 solo emitirá por Internet. Entonces hay que ajustar y hay que prever cuáles son los riesgos y cómo se puede actuar como vacuna, ¿no? En cierto modo, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la educación y la alfabetización mediática. En Andalucía, el 43,9% de la población que es menor de 18 años comienza a hacer uso de Internet antes de los 8. No digo que sea ni bueno ni malo, solo digo que estas cosas tenemos que interiorizarlas y tenemos que prever los posibles riesgos, insisto, porque a lo mejor lo hace solo con un juego simpático a través de YouTube Kids y tiene un buen control parental, pero quizás no lo tenga. Cada familia es un mundo, cada circunstancia dentro de 4 paredes quiero decir, y evidentemente los niños que tengan en esto y en cualquier situación personal, ¿no?, una mayor desprotección o tengan un entorno más, digamos, vamos a llamarlo desprotector, pues evidentemente es carne de cañón rápida para los riesgos que se puede encontrar a través de esta ventana, entre comillas, infinita, ¿no? Más de un 70% de las personas encuestadas para nuestro barómetro dicen conocer el trabajo que realizan los influencers. Casi el 80% de la población cree que sus hijos menores de edad no consumen pornografía en la red. Son pequeños, he querido sacar esta mañana así, porque hablan de una sociedad en transición, desde mi humilde punto de vista. Sabemos que los menores ven ciberporno. Lo sabemos por los expertos que nos lo han contado ya en el Consejo. Lo sabemos por los estudios a los que estamos accediendo, que ya tienen valor científico. Por ejemplo, y sin embargo, el 80% de la población, esto no quiere decir que el 20% reconozca que sí, ¿eh? Aquí tenéis, en el barómetro tenéis otras circunstancias muy interesantes. Por ejemplo, es muy curioso que menos padres todavía que el año pasado reconozcan que sus hijos sí ven porno, cuando sabemos que hay un aumento claro, o se está detectando claramente que cada vez más chavales ven porno en Internet. Y que puede que esto esté teniendo ya consecuencias que están siendo estudiadas en la relación de género, en posibles delitos que cometen menores en grupo, en la desviación de su desarrollo personal, en sus problemas de convivencia en los centros escolares. Cada vez hay una relación, digamos, científica más solvente con el consumo habitual de ciberporno, en lo que ellos aprenden ahí y cómo luego ellos van encajando eso en sus relaciones personales, ¿no? Nos comentaba también Marta Valcárcel en una de esas visitas de expertos, la fiscal decana delegada de menores en Sevilla, que ella se encontraba a veces con casos que los desarmaban, ¿no? Incluso quienes están acostumbrados a tratar con menores con problemas o delincuencia juvenil, ¿no? Porque muchas veces no eran ni conscientes de que lo que estaban haciendo en un momento determinado era una barbaridad, porque sencillamente se mimetizaban con esas edades, con lo que consideran normal si lo ven, aunque sea una película muchas veces feroz, ¿no?, donde se cosifica o donde hay violencia teatralizada o no, en esas relaciones sexuales explícitas bueno, pues en parte todas estas cuestiones y muchas más, por supuesto de pluralismo, hay, porque tú hablabas antes también de la independencia, hay un dato muy curioso: la mayoría de los medios aprueban, los ciudadanos andaluces y andaluzas aprueban a casi todos los medios, ¿no? Suelen dar un 6, luego algunos les dan algo más,
Aquí tenéis calificado más o menos el perfil, ideas políticas, economía, el perfil un poco de esa ciudadanía que opina una cosa u otra, pero es muy curioso porque al mismo tiempo que dan un aprobado, la pregunta de califique de 0 a 10, el 90% más o menos, estoy resumiendo aún a riesgo de entrar técnicamente en algún pequeño error demoscópico, pero lo que resumo más o menos es una traducción que creo que es solvente. El 90% cree que todos los medios están politizados. Entonces, gana la tele o la radio. La radio también le da mucha leña a lo que nosotros entendemos que hay que tener en cuenta que la radio es un medio que habla más de política. Las tertulias políticas, todo el matinal suele ser más amplio, la televisión tiene muy poco espacio para debates políticos, poco a poco ha ido derivando en menos espacio. Mira, sí, sabéis que de esto sabe mucho, pero es lo que Isabelita y yo sabemos que sí, que es un poco así, ¿no? Pues fijaos que esa es en parte la paradoja, ¿no? Que se dan esa bueno, apruebo, pero por otro lado todo el mundo ha asimilado. Entonces es curioso, ¿no? Porque al aprobar parece que al haberlo asimilado como normal, normaliza que, bueno, aunque esté politizada, bueno, pero tampoco es tanto, ¿no? Pues dice usted claramente que está politizada. Bueno, pero es muy curioso. Ese tipo de cosas pues te hacen pensar mucho, ¿no? Es lo mismo que lo de la deseabilidad social que hablábamos de, fijaos. El 94,2% opina prácticamente que efectivamente está todo politizado, pero fijaos, la mayoría es efectivamente, dice la televisión, el 66,7% considera que la radio está politizada, el 62,3% que lo está Internet. Fijaos cómo Internet va ganando terreno hasta en la credibilidad. Entonces, se me ocurre lo del mundo líquido de Bauman, ¿no? Pero es algo con todo lo que yo he dicho al principio al respecto, insisto, yo creo que habría que estar en guardia. Porque no solo es cuestión de uso, sino de cómo están captando ese lugar inabarcable en cierto modo, como un lugar quizá de libertad, ¿no? y donde hay solvencia en caso. O sea, yo recuerdo cuando era pequeño que fui un día al pueblo de mis tíos, y no voy a decir cuál es, un pueblecito y tal, y alguien me estaba diciendo una barbaridad, y me decía, un hombre mayor, me decía, si ha salido en los papeles, esta cosa que ya no se dice, cuando todo era prensa de papel, ya era bastante insolvente entre comillas, decir, si ha salido en los papeles, pero todavía en los papeles. Pero fijaos que ahora hay tal liquidez que esto no es ya ni gas de colores, pero es un poco lo que está generando también en una parte de la población, que si os dais cuenta en el barómetro es fundamentalmente población joven, que además tiene menos armas, aunque el joven por antonomasia se considere no solo inmortal, sino bien armado, ¿no? Yo así me consideraba cuando era joven, ¿no? Ya que voy creciendo, pues evidentemente cometo más errores, me considero menos armado y con menos capacidades. Pero claro, no teníamos los mismos riesgos que ahora, insisto. También hay cosas muy positivas en Internet. Me ha venido una cosa que también es muy interesante. Cuando se preguntan a los padres sobre los riesgos de Internet, en el barómetro, ninguno nombra, aunque luego cuando le hablas de pornografía se muestran preocupados, o cuando a lo mejor hablan sobre los influencers, saben que puede haber gente interesante, o gente que puede estar ejerciendo una influencia que pueda ser mala y tal, pero es curioso porque todos se preocupan, fundamentalmente las preocupaciones que les vienen son todas, son razonables, que les quiten el PIN del banco o que le hackeen esas son, ¿no? Pero luego dio la casualidad que yo estuve hablando por una información que nos dieron, que yo comenté en un pleno, con alguien del INCIBE en Madrid, y ellos sí que están preocupados porque detectan que muchas llamadas ya son directamente de grooming, esto de que haya mayores que están intentando acercarse a su hijo a través de internet con engaño, o pornografía cada vez más, aunque luego no lo digan en una encuesta, probablemente, o, como digo, apuestas online. Uno de los invitados que vamos a tener en esa jornada en el Parlamento del 10 de mayo va a estar con nosotros, aparte de uno de los ponentes, que es un psicólogo clínico, es el director de la ADCON, que es otra cosa que nos sorprendió. Tú sabes que ya hay... El Proyecto Hombre tenía una cosa ya hace un par de años o algo así, yo estuve hablando con ellos, que
que se llama adicciones sin sustancia, ¿no? Gente que esté enganchada a los móviles, no sé. Pero tú sabes que ya hay un hospital de referencia público que tiene una unidad a nivel de traumatología, de neumología, que es la ACOM, o sea, que le llegan niños hechos polvo, que es ACOM, Adicciones por la Comunicación, a Internet, que es el Gregorio Marañón de Madrid. Y además a cargo está un tío que hizo una gran solvencia. Cuando me puse a bichear quién era, pues este tío tiene incluso, es un psiquiatra, tuvo puestos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid en psiquiatría, además con partidos distintos gobernando, y además tiene un premio por el tratamiento que se hizo a las víctimas del 14 de marzo, con lo de los atentados y todo esto. O sea, que fíjate, son, insisto, chispazos de la realidad que nos están gritando que están pasando cosas que todavía no acabamos de detectar. Bueno, y si queréis alguna cosa simpática, ¿no? Por no decir solo, yo le he puesto aquí iguales pero distintos o algo así, los asuntos de mayor interés a la hora de seguir, por ejemplo, a influencers, que son muy relevantes, y tenemos una cantidad de influencers en Andalucía que también hicimos un pequeño chequeo que nos ha sorprendido. Aparte de que hay algún influencer que está por ahí en Andorra ahorrándose dinero y sin embargo está en la lista Forbes, que es de los que primero vieron la luz, que empezó a hacer tonterías diciendo cómo era un videojuego, mira, y si le das aquí salta, pero todavía era terreno virgen, y es el Rubius, y es de mi hija. que también, yo quizá algunos lo sabíais, tú por ejemplo lo sabías, yo no lo sabía. Y hay gente muy interesante. Con la Universidad de Granada hicimos una jornada que ya había hecho el Consejo de Visual anterior, que se llama Andalucía Influye, y llevamos algunos, con la ayuda de ICEmedia, y llevamos algunos influencers que eran cracks, que eran gente estupenda. Luego también hay gente muy interesante, pero claro, si tú tienes el mundo en tu mano en Internet, lo que tantas veces hemos comentado, si tienes todo el conocimiento quizá de las enciclopedias ahí, pero lo único que hace es tirarte 6 horas de 16 a 24 años, probablemente jugando, chateando con los amigos, repitiendo más o menos un mismo vocabulario de colegueo y cayendo a lo mejor en trampas o metiendo imágenes de las que luego vas a ser cautivo porque te van a calificar con una etiqueta y se van a proteger de ti cuando como se enteren los padres del amigo o lo que sea, van a pensar que por eso eres un loco ya vicioso, no sé, quiero decir, las consecuencias son muchas. Son muchas. Pero bueno, en esta cosa simpática que os digo, los asuntos de mayor interés a la hora de seguir a influencers son los relacionados con la moda y la belleza para las mujeres. Esto sigue siendo así, un 41,6%, porque los hombres eso les interesan 5%. Aunque sabemos que los hombres se depilan, ya sabemos que los hombres... Yo que soy de otra generación todavía me choca un poco, pero el otro día mi hermano se estaba, digo, ¿qué hace? Bueno, no diré más, pero digo, hombre, no, si es que está más... Digo, vale. Los denominados foodies, que son los influencers que hablan de comida, gastronomía, que tienen mucha potencia en Internet, alguna de esta gente, estamos hablando que tiene cientos de miles de seguidores y monetizan. Otros no, es el riesgo de que todos los niños quieran ser influencers, y eso también es carne picada. Pero muchas de estas personas, evidentemente, es su trabajo, y trabajan mucho. Están permanentemente buscando que yo me tengo hoy, algunos se asesoran, tienen formación, es gente crack, ¿no? Pero esos foodies suscitan interés, tanto a las mujeres como a los hombres. O sea, las cosas de las mujeres un poquito más, un 25%, los hombres cerca del 20%, pero eso interesa por igual. Los viajes, sin embargo, os interesan mucho más a las mujeres. Los hombres son un 7%, las mujeres cerca de un 20%. Es curioso. También sabemos que sois más lectoras, compradoras de libros, más o menos, ¿no?, que hombres. Y, por ejemplo, los gamers es al revés, solo el 4% de chicas compite o está en el rollo de los gamers, ¿no? Sin embargo, hay un 20 y tanto por ciento de hombres, ¿no? La tecnología sigue interesando más a los hombres y las mujeres un 4% frente a casi un 20%. Es una anécdota que yo considero solo como simpática, no le doy tampoco muchísima más relevancia. Está ahí, estamos hablando de un estudio que tiene más de 3.000 entrevistas en Andalucía. Es un estudio potente, no llega al más menos 12 de error. Estamos hablando de un estudio sólido como no podría ser de otra manera, como debe presentar un órgano institucional como es el Consejo Visual, ¿no? Bueno, tampoco os voy a cansar mucho, aquí hay muchas cosas y lo vamos a colgar en la web después de esta
Creo que es así, ¿no, Ana? Sí, ¿no? ¿Paulina? Sí. Está ya colgado, ¿no? Ya lo tenemos disponible. Está ya, ¿no? Muchas gracias. Y porque tampoco queríamos hacer un montón de libros que hemos hecho, pero... Primero, sostenibilidad. Y por otro lado, si estamos hablando que en parte no nos vamos a asustar del mundo digital, somos, aunque algunos no seamos nativos digitales, llevamos muchos años trabajando ya, madre mía, los medios de comunicación, como tuvimos que somos de esa generación, no, como tuvimos que acoplarnos a esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo tenéis ahí, me parece que es un acceso universal, fácil, y podéis acceder cuando queráis y como queráis a multitud de datos y a la interpretación muy meticulosa de algunos de los datos que yo os digo, ¿eh? Como digo, el año que viene habrá, si Dios quiere, un barómetro audiovisual de Andalucía 2023 y probablemente siga aún más siendo consciente de lo que yo he tratado con más o menos torpeza de expresar hoy aquí. Lo que queráis, me lo preguntáis. Sí, y tú también, Elena, que tengas la garganta. Lo acaba de decir, o sea, que la tendencia va a ser profundizar en el tema Internet. No abandonar lo anterior, porque nos parece que sería abandonar la posibilidad diacrónica de seguir esa línea sociológica, ¿no?, con respecto al resto de los medios. Y bueno, estáis aquí alguna persona de radio, la mitad más o menos de los andaluces sigue la radio. Pero es un dato preocupante, ¿eh? Yo, por ejemplo, con lo de la radio me he quedado... Yo sabía que tú te ibas a fijar en eso. Sí. Depende cómo lo mires. Depende cómo lo mires. También hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a hablar de los podcasts en el siguiente. Vale. Yo intuyo que ahí hay también desviaciones y transformaciones, ¿eh? Pero evidentemente, a mí que sabes que soy fundamentalmente también hombre de radio. Perdóname. Sí, no, Domi, te iba a decir... Sí, perdóname porque sé que además te tenías que ir. Sí, a modo de resumen un poco para la radio, precisamente. Entiendo que la principal preocupación es ese aumento del uso de Internet como un medio principal de información. No es una preocupación en sí, es un dato. Sí, bueno, sobre eso, que es bueno ser consciente. Es bueno ser consciente. Y qué se propondría desde el Consejo Audiovisual para intentar regular o evitar esos riesgos. Sí, estamos en nuestra obligación, por otro lado, estamos trabajando en ello, en la medida de nuestras posibilidades. Y primero nos estamos asesorando todo lo que podemos con las personas que saben y luego tenemos planteado algunas cosas que están ahora mismo en fabricación, podríamos decir, ¿no? Queremos trabajar en la alfabetización mediática, estamos de la mano de la Consejería de Educación trabajando precisamente en intentar hacer algunas guías compartidas que sirvieran a padres, a docentes y alumnos, que fueran distintas de todo lo que ya se está haciendo, porque se está haciendo muchas cosas. Educación está trabajando ya en la alfabetización mediática en los centros escolares, pero creemos que como órgano de protección audiovisual, obviamente, pues estamos muy acreditados para impulsar y aprovechar todo el caudal de conocimiento que tenemos en nuestros informes, etcétera, y poder aportar mucho en ese sentido, ¿no? Las jornadas que te he hablado del 10 de mayo en el Parlamento van también encauzadas no solo a obtener más información, va a venir gente de la Comisión Europea, experta, el responsable de protección de datos, ya habéis visto, viene gente de sanidad, va a venir gente que ya está trabajando institucionalmente, van a venir expertos, profesores de la universidad, bueno, de distintos lugares de España, no solo andaluces, porque son los que más están trabajando con los chavales precisamente en los grandes riesgos de Internet y fundamentalmente en la pornografía. Entonces, con todo esto queremos conseguir además que el legislativo, en la medida de nuestras posibilidades, se sienta concernido, ¿no? Por eso también parte lo hacemos en el Parlamento, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, las podemos hacer o en una universidad o en un teatro, ya vemos. Pero con todo esto hemos puesto, digamos, en marcha la maquinaria del Consejo para seguir haciendo lo que ya se estaba haciendo muy bien y no eludir en ningún momento que lo que está pasando es lo que ya nos alerta el barómetro y otros informes. Y ese es el camino, ¿no? Como dice el Mandaloriano, ese es el camino. Pues lo tenemos claro y lo sabemos. Hasta donde podemos llegar como órgano regulador con plenas capacidades legales, llegaremos.
y hasta donde no podemos llegar lo haremos como, insisto, intermediario solvente con certificado institucional que puede desde denunciar a Fiscalía, desde pedir al Legislativo que se moje o desde ponían un cartelito que no sirve de nada pero con el que se escapan medio legalmente si no seguimos apretando como lo está haciendo ahora el gobierno francés respecto a crear un medio solvente para que no entre ningún niño en esas páginas de porno duro, pues hemos mandado a la CNMC, que es el órgano a nivel nacional que tiene las competencias, hemos mandado ese informe para que tenga esa información que nosotros hemos detectado en Andalucía. Esas y otras cosas están en el trabajo habitual, entre otras cosas también, del Consejo Audiovisual y va a seguir estando en esta legislatura. No sé si no te contesto, ¿sí? Si no, dime, ¿dónde te enrollo más? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Sabrita, tú me ponías muy mala cara. Uy, que te voy a poner mala cara, que me quedas... No, con algún dato, No, hombre, lo de internet es, aunque tú digas que no, pero sí es preocupante, sí. Y lo que trabajamos en los medios tradicionales, pues también nos preocupamos, ¿no? Cuando bajan las audiencias y vemos que se van por otros derroteros, pero bueno, saldremos de todo. La televisión sigue siendo muy importante y la radio, sigue siendo muy importante, pero sí es verdad que lo que estamos detectando, además se produce casi, no quiero alertar, aquí están los datos, pero casi una fractura ya de población. Entonces, eso sí nos preocupa, porque además la población que viene y la que ya está, porque no es solo la menor de edad, es que no está en los convencionales. Y sin embargo sí están los convencionales quienes nos vamos yendo, seamos valientes, ¿no? Es decir, esto así, ¿no? Estamos a tiempo de hacer cosas, que no es probablemente pelear contra Internet. Regularlo sí, pero no pelear contra Internet, ni mirar a Internet como un enemigo necesariamente, sino ver cómo podemos también, quienes creemos en un tratamiento maduro, solvente, responsable y no por ello menos divertido ni menos libre de los contenidos, pues ver cómo podemos seducir a quienes están en Internet para que se desplacen dentro de Internet a eso y al mismo tiempo tratar de limitar a quienes en Internet aprovechan ese infinito para, obviamente, manipular, hacer daño, engañar, hacer caja contra, de manera deshonesta y contra el interés de la mayoría, etcétera, ¿no? O sembrar el odio, en fin. Cuando hablamos, Domi, de que hay un 10% más de andaluces que se informan, que dicen informarse a través de Internet, Es un datazo. ¿podemos discriminar qué consideran o a qué fuentes recurren para informarse? ¿De cuánto estamos hablando de lo que son medios tradicionales ahora digitales? ¿Cuántos serían aquí tenéis redes sociales? Sí, aquí tienes un montón de árboles gráficos que parte de esa información te la desgrana. Pero es verdad que no tenemos uno que diga, vamos a ir probablemente en esa dirección ya en el siguiente programa. Lo vamos a intentar. Pero no tenemos uno que diga, sabemos que tantas personas, efectivamente, que el porcentaje es muy alto, prácticamente el mismo porcentaje que en medios convencionales. O sea, la gente ya va, vamos a generalizar, ¿no? Aunque es un 40 y tanto con algo, el otro es un 40, pero la mitad ya va a informarse a Internet y la otra mitad a los medios convencionales. Fijaos cómo estamos. Mitad, ¿eh? En los medios Casi. convencionales, ediciones digitales también. No, en principio solo responden que se informan por Internet, las preguntas se van desgranando, como saben. Ahora estamos en el ámbito. ¿Qué medio utiliza usted para informarse? ¿Televisión, radio, Internet? ¿De acuerdo? Ahora mismo estamos en este primer despliegue. Entonces, la mitad Internet, la otra mitad nosotros. Ya eso es muy relevante. Pero es que además la tendencia es al alza a una velocidad en un año 10 puntos. Hablando en un año 10 puntos. Pero vemos la tendencia de crecimiento en todo en Internet. O sea, si te vas mirando, es que en todo va creciendo, en todo. En parte también porque si vemos que las personas mayores, los que ven un 100% la tele, es a partir de 75 años. Entonces vemos que todo tiene una fecha de caducidad natural. O sea, los adultos, no nos asustemos. O sea, luego, si eso se va a ir perdiendo también y los que empujan van a ser
también mayores. El tío con 24 años tendrá 34 años dentro de 10 años. Luego, dentro de 10 años, si perdemos una parte importante de arriba y nos sumamos una parte importante de abajo, imagínate el riesgo ahora mismo donde está, a una velocidad tremenda. De todas formas, ahí sería interesante, decir cómo le hay que hacer el barómetro, pero sí, no es que responden que se informan a través de internet, ¿cómo? Pero es muy distinto informarte a través de un medio de comunicación, un pseudo medio de comunicación, a la edición digital, que es de un medio de prestigio. Pero se puede dilucidar un poco por dónde va. Vamos a afinar con eso, pero se puede dilucidar. Porque aquí tienes desgranados los porcentajes de quienes utilizan Internet, qué es lo que utilizan en Internet. Entonces tienes desgranados los porcentajes. No, mi acción un 10%, el porcentaje De Internet, quienes utilizan Internet para informarse. ¿Y cuál es ahora mismo ese dato? La acción de Internet no parece un año Sí, pasado, está en el 40, están más o menos igualados al 40 y tantos, 40 y tantos. Pero las subidas son 10 puntos, no un 10%. 10 puntos puntos. porcentuales. Sí, pero son porcentuales. O sea, que ha pasado de un 32 a un 42%. Exacto. Exacto. Eso es. De todas formas, ya os digo, tenéis esto colgado y podéis ir cotejando, pero como yo me lo he tenido que apoyar más o menos, pues os digo, se puede dilucidar porque veis que la mayoría del uso que se hace en Internet, luego ya veis los tramos por edades, también aporte ideológico, pero la mayoría no está en el RP, ¿vale? La mayoría está en influencers, en videojuegos, chatear, quiero decir, la mayoría no están en los periódicos. Luego entendamos, aunque, quiero decir, como no tengo el dato, tampoco puedo hacer ciencia, pero entendamos que cotejando todos esos datos, pues la mayoría no se informan probablemente como debieran, o dan por válido a lo mejor, yo qué sé, que informen en Instagram a alguien, o que alguien ponga efectivamente un corte de un periódico de no sé qué mancheta, o muchos diarios digitales de todo tipo, algunos incontrolables, quiero decir, ellos, redes sociales, por ahí se informan, ¿vale? De todas maneras, vamos a ir a buscar cuántas personas lo hacen directamente, que probablemente, para colmo, claro, no es un estudio de prensa, sale de manera tangencial, tened en cuenta que somos audiovisuales, ya sé que la prensa digital también tiene vídeo, etc. No es un estudio de prensa, ya se podría estudiar eso. Pero es muy probable que la mayoría, a ver, a que sabemos que la gente ya no ve periódicos. Quienes leen los periódicos, los leemos ya, ¿no? En Internet. Pero claro, es otro tipo de datos, ¿verdad? Eso no significa ir a informarse a Internet. Nos informamos como nos hemos informado siempre, lo que pasa es que utilizamos Internet. Pero me temo que este dato que nos da el barómetro no es ese, ni muchísimo menos. El dato que nos da el barómetro es que todos aquellos que utilizan Internet, sabemos cómo lo parcelan para hacer qué, también lo utilizan para informarse y además creen que es un sitio, como habéis visto en las tres comparativas porcentuales, hasta más fiable que la tele o la radio convencionales. Bueno, ¿Y esa tendencia creéis que va a seguir en años posteriores? Son opiniones ¿Se puede que yo dar te puedo dar. paso? Son opiniones que yo te puedo, yo creo que sí, personalmente sí. Son opiniones, vamos a ver, esta solo es mi opinión, además es la mía, no he hecho un pleno para que discutamos ahora de qué opinión tiene el pleno entero, pero te voy a decir una cosa, la opinión del presidente, pero viendo esto, por eso es muy importante hacer el del año que viene y hacer el del año que viene y haber hecho el del año pasado, ¿verdad? Te das cuenta que es, y eso sí es algo, hombre, muy valioso que el Consejo tiene para ofrecer a la sociedad. Podría pasar algo de pronto y detectar que... Luego fíjate que hay muchas percepciones. ¿Por qué ha bajado? Los padres que dicen que sus hijos saben que ven porno. Pues es que hay muchos elementos que pueden producirse en la sociedad. Y como si yo infiero el ver en televisión y en los periódicos que efectivamente los niños que ven porno pueden estar haciendo delitos, etcétera, eso él piensa, yo no voy a decir yo que a lo mejor todos esos procesos mentales son estudios que hace la Demoscopia, ¿no? Y que los intenta tener, obviamente, aquí tenéis el cuestionario que se ha hecho al final del barómetro, lo tenéis colgado. Aquí tenéis todas las preguntas que se han hecho para que también podáis
bueno, entender un poco más o incluso ser crítico con el tipo de... Son muchas preguntas, muchas valoraciones, el cruce de todas esas valoraciones, ya sabemos lo que la han dicho. Pero bueno. ¿Algo más? Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí.